DSI Underground, Ventilation System, Resel, Securitron, Rodalam, MinerAC y OT Automation. Para dar inicio a este summit, dejo a nuestro presidente que nos va a dar la bienvenida. Por favor, don Gustavo. Buenos días a todos. Me acabo de dar cuenta que el tiempo pasa, vamos a tener que cambiar esa foto porque parece que es otra persona. Bueno, agradezco a todos los presentes. Hay gente joven, digamos, eso es muy importante porque el mundo subterráneo necesita de gente joven que se incorpore. Y la seguridad para nosotros es fundamental. Bueno, sin esto nada es posible, digamos. Hoy día la seguridad está centrada, y siempre, pero hoy día básicamente en las personas como una actitud para constituir una cultura segura. Vamos a tener expositores de altísimo nivel, como siempre. Agradezco a Codelco, que nos va a aportar todo su conocimiento de décadas, digamos, en seguridad. Y bueno, los demás expositores también. Y quería hacer un pequeño paréntesis. Hoy día está bien complicado de salud. Un amigo, un colega que no lo está pasando bien, Andrés Zablocki, que muchos de ustedes conocen. Yo quiero recordarlo hoy día, darle toda nuestra fuerza para que se recupere. No está fácil, pero siempre es posible, y él fue permanentemente, hasta hace muy poco, un activo, digamos, colaborador de Muchas gracias, Gustavo. Bueno, como dice el programa, vamos a tener 3 exposiciones antes del break. Exposición a cargo de Manuel Montesinos, que es director de gestión de riesgos críticos del negocio en Codelco. Después mismo Mical, que es Regional Manager Latin America de Securitron. Y para cerrar el primer bloque con Juan Pablo Ruiz Tagle, gerente general de IoT Automation. Tenemos un break. Antes del break vamos a tener la posibilidad de hacerle consultas a los 3 expositores y después vamos a lo que vinimos al break. El segundo bloque vamos a tener 4 exposiciones de Maximiliano, gerente de seguridad y salud ocupacional de Codelco, adicional teniente, que nos acompaña en esa posición. Alexander Trigoso, gerente técnico de CI Underground Perú. Como ustedes ven, nuestro summit es internacional y también ahí mismo viene de Suiza después de 32 horas de viaje, así que le agradecemos su presencia. Sebastián Maltrana, Regional Tunnel Manager de la TAM, y Alfredo Barca, gerente de desarrollo, negocio y estudios de Euroinca. Para iniciar esta primera jornada, para mí es un grato placer presentar a un amigo y colega como es Manuel Montesinos, que por nosotros no pasa el tiempo, así como Gustavo. Tenemos más de 40 años de cerro ambos. Así que, bueno, Manuel es un destacado profesional de la minería y especialmente de lo que nos convoca, el tema subterráneo. Él es ingeniero civil de minas de la Universidad de Chile, experto en prevención de riesgos, CERNAGEOMINA, máster en Mineral Economics de Carleton University Technology, y tiene, como decía, más de 43 años de experiencia, especialmente en división del teniente. Se ha desarrollado tanto en áreas operativas como planificación, y también tuvo una destacada participación en el rescate de los mineros, siendo un foco principal el ideólogo de la jaula en la cual se extrajeron los mineros. Así que para mí es un grato placer dejar a Manuel en su exposición, así que le brindamos un gran aplauso por su presencia. Buenos días a todas y a todos. Me ha tocado en esta ocasión, ¿no es cierto?, presentar
nueva estrategia que tiene en seguridad Codelco. Para ponerlo en contexto, digamos, desde el punto de vista de dotación, cuánto personal tiene Codelco hoy en sus instalaciones. A septiembre teníamos más de 70.000 trabajadores, ¿ya?, tanto propios como contratistas, de los cuales 20.000 de estos 70 eran o son propios, los otros son de empresas contratistas. Codelco tiene un universo de trabajadores de aproximadamente 400% respecto a BHP. 260% en comparación con AMSA y sobre 800% en comparación con Ángulo. Esto para que tengamos dimensionado, digamos, cuáles son las horas de exposición que tenemos nosotros mensualmente, que son más de 13 millones de horas de exposición mensual. Nuestras faenas tienen más de 108 años de antigüedad, las más antiguas que están en operación, y las más nuevas tienen 13 años de operación. Tenemos todos los procesos metalúrgicos y mineros, ¿no es cierto?, que tiene nuestra minería y gran minería, digamos, acá en Chile, tanto a rajo abierto como subterráneo. Nuestro gran desafío con esta nueva estrategia que tiene Codelco, y debido a que a través de los años en Codelco no hemos podido erradicar las fatalidades, esto solamente lo logramos hace un par de años atrás, en donde en tan solo un año no tuvimos accidentes fatales. En todos los otros años hemos tenido accidentes fatales. En todos estos accidentes fatales de Codelco existe ausencia o aplicación no efectiva de un control crítico, conocido y disponible en la industria minera y por supuesto también en nuestra faena. La estrategia de Codelco, primero que nada, nace, ¿no es cierto?, de un plan de transformación que se planteó la compañía, generando 5 ejes estratégicos. Y el primero de ellos es orientado, digamos, a la seguridad, y la aspiración es a erradicar los accidentes fatales. Eso es lo que nos motiva. Pero, ¿qué es lo que nos pasa? Y tomando las frases, ¿no es cierto?, de este escritor americano, que nos dice que si todo es importante, ya al final nada lo es. Y es lo que nos pasa a nosotros, que consideramos de la misma forma, ¿no es cierto?, los accidentes leves que los accidentes fatales. Y eso lo hemos hecho por largos años. Eso ya es tiempo, digamos, de cambiarlo. O si no, pasamos, ¿no es cierto?, a lo que nos dice, ¿no es cierto?, Einstein, en donde manifiesta, ¿no es cierto?, que si seguimos haciendo lo mismo, ya no podemos esperar obtener resultados distintos. Si no, pasamos a ser locos, dado que esa es su definición de locura. ¿Qué es lo que nos decía, ¿no es cierto?, Frank Baer desde el año 66? Esta famosa pirámide, ¿no es cierto?, que indica que por cada accidente fatal se producen 10 accidentes graves, se producen más de 30 incidentes leves, ¿ya?, y 600 incidentes. Así era la industria, digamos, en esos años. Hoy ha cambiado. La estrategia que tenía y la forma que tenía de trabajar Codelco anteriormente
¿ya? Trataban los riesgos, sí, teníamos definidos los riesgos críticos, pero no teníamos bien definido lo que son los controles. Teníamos muchas cosas que decíamos que eran controles, pero en realidad no eran controles efectivos, ¿ya? Teníamos indicadores preventivos, teníamos indicadores, digamos, también reactivos, y cuando estamos con personal expuesto, ¿no es cierto?, y bajo ciertas condiciones, se produce algún evento que puede generar algún accidente, lo clasificábamos, digamos, como con lesión o sin lesión. Los con lesiones, digamos, tenían una potencial de fatalidad y siempre los tratábamos como un incidente de alto potencial, ¿ya? Y si era sin potencial de fatalidad, los clasificábamos como con tiempo perdido. Y si era sin lesión, ¿ya?, habían acciones de mitigación, ¿no es cierto? Y si tenían potencial de fatalidad, pero no se produjo, lo llamamos como un incidente de alto potencial. Queremos trabajar desde el punto de vista preventivo y desde el punto de vista reactivo. Y un ejemplo, ¿no es cierto?, es la situación que nos ocurre de cómo tratamos los incendios. ¿Es deseable evitar incendios o apagar incendios? Situación que también nos hemos visto enfrentados y que por varios años, ¿no es cierto?, nosotros en Codelco buscábamos apagar incendios, ya poniéndole todas las tapas después que ya había ocurrido el accidente, ¿no es cierto?, tratando de buscar la forma de mitigar ese incendio y no realmente prevenir los incendios. ¿Dónde fuimos, no es cierto?, fundamentalmente a ver qué es lo que pasaba en otras industrias, en especial en la industria del petróleo, del gas, que desde ya varias décadas atrás, ¿no es cierto?, están con esta forma de trabajar que viene, ¿no es cierto?, de ICMM, ¿no es cierto?, que ya se definió y que esta forma realmente facilita identificar los controles críticos, definirlos como preventivos y mitigadores, ¿ya?, y focaliza el esfuerzo en los roles de los controles críticos, ayudando a mejorar la productividad y los resultados finales. ¿Qué es lo que nos indica, no es cierto?, en términos generales, que si tenemos un evento, lo analizamos de acuerdo a sus causas, vemos cuáles son los controles preventivos que tienen, ¿ya?, y esto se definen como principalmente con controles críticos para poder, ¿no es cierto?, prevenirlo. Y en la otra parte, ¿no es cierto?, tenemos la consecuencia que ocurre, digamos, de este evento con el riesgo asociado. Y ahí tenemos lo que se llamamos, ¿no es cierto?, los controles mitigadores, que también tienen controles críticos. Cuando nosotros tenemos, ¿no es cierto?, situaciones peligrosas, si no le ponemos barreras, vamos a llegar, ¿no es cierto?, y si se alinean todo esto, falta de controles, podríamos llegar a tener un accidente fatal. Cuando alguno de estos barreras, ¿no es cierto?, funciona, se evita el accidente fatal, ¿ya?, como en estos casos, que están en verde y en naranja, ¿ya?, y eso gracias, ¿no es cierto?, a que se han identificado los controles críticos, se han prevenido y de esa forma no se produce, ¿no es cierto?, el evento. Eso es lo que se llega, ¿no es cierto?, a trabajar con este sistema del Corbatín o del Bautain, ¿no es cierto?, en donde se definen todos los controles críticos que están asociados ya a nuestro quehacer. Se trabaja mediante la metodología, ¿no es cierto?, de mejoramiento continuo, ¿ya?,
y que está aplicado a nuestra estrategia, que tiene esos 4 pilares fundamentales, que es el liderazgo, la cultura de excelencia, los riesgos críticos y el aprendizaje, que está en nuestro sistema de gestión de salud y seguridad en las operaciones. El rediseño de los riesgos críticos a nosotros nos llevó, ¿no es cierto?, a determinar que teníamos 195 controles críticos, de los cuales 65% son preventivos y 35 son mitigadores. Con eso estábamos trabajando antes. Con esta metodología llegamos, ¿no es cierto?, a que los riesgos en nuestras instalaciones llegan ahora a 122 controles críticos, donde el 29% de ellos no calificaban como control crítico. Actualmente hay 195 controles críticos y el 45% corresponde a controles operacionales, el 40% son requerimientos legales y solo el 15% son controles de seguridad. En esta tabla se identifica, ¿no es cierto?, en el ámbito legal, en el ámbito operacional y en el ámbito de seguridad, están clasificados, ¿no es cierto?, los distintos controles críticos que tenemos. ¿Cómo se ha trabajado? Fundamentalmente, ¿no es cierto?, haciendo verificaciones de la implementación de estos controles críticos en terreno, y estas verificaciones se iniciaron hace ya un año atrás en forma efectiva, y en este año mensualmente hay un promedio de 22.000, un poco más de 22.000 verificaciones realizadas, digamos, por las distintas instancias y por los distintos quehaceres, tanto propios como de empresas contratistas. Se ha incrementado, ¿no es cierto?, en 200% las verificaciones asociadas a los riesgos críticos con respecto a lo que teníamos el año pasado, ¿ya? Y toda la división y proyectos con procesos activos de verificación permanente, controles críticos y monitoreo de cierre de sus acciones correctivas. Esto es una labor, digamos, que es bastante extensa, que demanda muchas horas hombres, pero que genera bastantes satisfacciones. Para trabajar se disponen hoy día, digamos, en terreno y por las distintas estamentos, ¿no es cierto? Una determinación de los controles críticos y entregado a la organización tanto a los ejecutivos como a los supervisores y a los trabajadores. Está el libro de controles críticos, está los ART, ¿ya? Y están las tarjetas verdes, con las cuales, ¿no es cierto?, cada trabajador que encuentre un riesgo crítico que no está controlado puede levantar esa tarjeta verde, indicarle al supervisor a objeto de que pueda, ¿no es cierto?, generar la acción correctiva, ojalá en forma inmediata o lo más pronto posible, y eso dejarlo registrado donde corresponda. Lo más difícil, ¿no es cierto?, que tenemos es que cómo movilizar la cultura hacia una organización robusta en gestión de riesgo. Una organización que hoy día cuenta con más de 70.000 personas, que hoy día, ¿no es cierto?, llevarla a ese cambio está definido, ¿no es cierto?, por nuestra compañía con la transformación que quiere hacer. Y para eso debemos darnos, ¿no es cierto?, el tiempo para poder capacitar y capacitarnos todos, ¿no es cierto?, en esta nueva metodología para poder implementarla de buena forma.
Veamos cuáles son los roles de la organización actualmente. Debemos movilizar la cultura hacia una organización altamente competente en gestión de los riesgos de fatalidad. Debemos modelar la mentalidad y los comportamientos de la organización en pos de generar una cultura de excelencia. Debemos asumir un rol activo en la gestión de los riesgos críticos. Se estableció la figura del dueño del riesgo y del dueño de control, que son, ¿no es cierto?, trabajadores desde el nivel más alto de los ejecutivos, ¿no es cierto?, hasta los supervisores. Se diseñaron las rutinas que permiten asegurar la efectividad de estos nuevos roles. Existen, de acuerdo a los distintos estamentos, diálogos de desempeño, objeto, digamos, de ver cómo está el avance de nuestro quehacer en seguridad, determinar las brechas que existen, digamos, en distintas situaciones, ¿ya? Y debo manifestar, ¿no es cierto?, que a la fecha hay casi 800 dueños de riesgo eh, de control crítico. Esto sin considerar que a la fecha, ¿no es cierto?, se está recién implementando ya esta labor hacia las empresas contratistas. Hoy día, ¿no es cierto?, el rol ejecutivo trabaja fundamentalmente con los riesgos críticos que se han diseñado, tiene confirmación de roles y procesos por su segunda línea. La supervisión trabaja, ¿no es cierto?, con los controles críticos que salvan vidas, más la tarjeta verde, ¿ya? Ellos generan diálogo de desempeño con sus pares, con sus proveedores, en este caso quienes les da servicio, y los trabajadores, ¿no es cierto?, tienen como elemento la cartilla de controles críticos de salvan vidas, tiene su ART, que ahora es digital, y el uso de la tarjeta verde. De esta forma, ¿no es cierto?, tenemos construida la pirámide de herramientas preventivas. ¿Cómo estamos, no es cierto? Nosotros, como Codelco, debemos manifestar que estamos recién empezando. Empezamos en 2021, tuvimos 2 accidentes fatales en 2022 y 2 accidentes fatales en el 2023, a 2 años de implementada esta estrategia. Por supuesto que se cuestionó la estrategia. Se analizó, se determinó, digamos, cuáles fueron las causas, y decíamos, ¿no es cierto?, que no es por falta de no tener control crítico, sino que por falta de no haber cumplido lo que correspondía, ¿no es cierto?, en determinadas situaciones y fundamentalmente, digamos, en la acción preventiva, digamos, de poder hacer bien un trabajo. Aquí hay 2 curvas de 2 empresas, ¿no es cierto?, nacionales, que una inició este proceso en el año 2011, la otra en el 2013. La segunda empresa, ¿no es cierto?, al inicio también tuvo accidente fatal, pero continuó. Y si vemos, ¿no es cierto?, cuál es la curva de madurez que tiene hoy día, ya es una organización que en seguridad se puede decir que está ya a un nivel de competente, ¿ya? Y la primera ya llegó, ¿no es cierto?, a un dominio de la situación, un dominio, digamos, de los controles críticos. A nosotros nos falta todavía camino que recorrer, estamos todavía en la curva de aprendizaje, estamos con inexperiencia y esperamos, ¿no es cierto?, de aquí al 2025 pasar a el nivel de competente. Situación que es nuestra tarea, que estamos abocados a realizarla de la mejor forma y que debemos, ¿no es cierto?, ponerle todo el empeño en poder
ejecutarla con esta herramienta nueva que estamos incorporando. Del punto de vista preventivo, ¿qué es lo que estamos haciendo fundamentalmente, ¿no es cierto? Es trabajar con los indicadores fundamentalmente que nos genera esta herramienta y que se le llaman un evento significativo. Eventos significativos con lesión, eventos significativos, digamos, sin lesión o eventos de peligros. Bajo la herramienta, ¿no es cierto?, de gestión de mejora continua, podemos generar modelos preventivos y predictivos de seguridad, incorporando, por supuesto, la tecnología. Si siguiésemos trabajando, ¿no es cierto?, con el modelo que teníamos anteriormente de reactivo, lo usábamos fundamentalmente cuando ocurría, ¿no es cierto?, el accidente, generábamos, ¿no es cierto?, lo que la autoridad nos pide y que vamos a tener que seguir haciendo, ¿no es cierto?, generando lo que es la tasa de gravedad y la tasa de frecuencia. ¿Ya? Nosotros tenemos que ir, ¿no es cierto?, a cambiar esta situación en una tasa de eventos significativos, que hoy día no la usamos, pero estamos recién implementando y estamos, ¿no es cierto?, generando la primera información al respecto, porque hoy día nosotros analizamos fundamentalmente cuando vemos la seguridad, cuáles son los eventos significativos, y ya no estamos viendo, ¿no es cierto?, para nuestros efectos, con qué tasa de frecuencia estamos o con qué tasa de gravedad estamos. ¿Ya? Pero seguimos teniendo que usarla, ¿no es cierto?, por mandato que tenemos hoy día de la autoridad. Nuestro propósito, ¿no es cierto?, fundamental es erradicar la fatalidad y enfermedades graves en forma sostenible. En eso consiste, ¿no es cierto?, ese es el motivo fundamental de nuestra estrategia, que se basa, ¿no es cierto?, en 4 pilares fundamentales, que es el liderazgo, el aprendizaje, el análisis de los riesgos críticos y una cultura de excelencia. A eso estamos abocados en la actualidad. Se han definido, ¿no es cierto?, para efectos y llevarlo, ¿no es cierto?, a lo que nos convoca, los riesgos críticos que están afectos los túneles, el quehacer, digamos, de la minería subterránea. ¿Ya? Que antiguamente lo veíamos, ¿no es cierto?, fundamentalmente como caída de roca. ¿Ya? Y con eso nos identificábamos y a eso nos abocábamos. ¿Ya? Hoy día sabemos, ¿no es cierto?, que también nos atañe la interacción con la energía eléctrica, ¿ya? La pérdida de equilibrio, el trabajo en altura, la pérdida de control de variables del fuego, ¿ya? La interacción con partes móviles, ¿ya?, de todos nuestros equipos, la interacción con puntos de vaciado, chimeneas y piques, con tal de, digamos, que estos riesgos críticos que nosotros tenemos acá salen de nuestro estándar de control de fatalidades que teníamos, ¿no es cierto?, y que tenemos aún. Y estos salen de todos los accidentes fatales que hemos tenido a lo largo de los últimos 20 años. Todos aquellos, ¿no es cierto?, que generaron un accidente fatal, se determinó cuál era el riesgo crítico que estaba asociado. ¿Ya? En materia de túneles, tenemos el pérdida de control de estabilidad de roca subterránea, la pérdida instantánea de la estabilidad de excavaciones en la ola subterránea, orientada, en este caso, digamos, a lo que conocemos como eventos sísmicos o estallido de roca, ¿ya? La pérdida de control de estructuras, ¿ya?, del macizo rocoso que afecta, ¿no es cierto?, en el tránsito de las personas, ¿ya? La pérdida de control estructural del macizo rocoso, ¿ya? Y una nueva y última, ¿no es cierto?, que es la pérdida de control del gate, que la verdad es que nosotros no nos ha generado accidentes fatales, pero sí ha generado accidentes fatales en la industria, ¿ya? Ustedes deben conocer, ¿no es cierto?, el evento que ocurrió en la mina North Park,
de Australia, donde fallecieron varios ejecutivos. A modo de ejemplo, veamos, ¿no es cierto?, qué es lo que vemos en terreno. Aquí, en el riesgo crítico de pérdida de control de la actividad de roca, cuando esto ocurre, se analizan las causas. ¿Ya? ¿Por qué se generaron? ¿Ya? Se ve cuáles son los controles preventivos que tenemos, cómo están, digamos, realmente en terreno, ¿ya? Y vemos qué controles críticos mitigadores tenemos, ¿no es cierto?, para poder disminuir las consecuencias de ese evento. Y así también tenemos, ¿no es cierto?, en el caso de la pérdida instantánea de estabilidad de excavaciones en minas subterráneas, que es estallido de roca, también diversas causas por qué se producen. ¿Ya? Los controles críticos preventivos asociados a ese evento, como también la identificación de sus controles mitigadores. Si vemos, ¿no es cierto?, la pérdida de control estructural del macizo rocoso, que también es otro riesgo crítico asociado a las galerías, ¿ya? Están determinadas las posibles causas, ¿ya?, con sus correspondientes controles críticos preventivos y controles críticos mitigadores. ¿Ya? La última, que es el pérdida de control del caving, que está asociado, ¿no es cierto?, a un probable air blast. ¿Ya? Están determinadas también las posibles causas, los controles críticos preventivos asociados, los controles críticos mitigadores. En esta etapa, ¿no es cierto?, se han definido distintas actividades. Se han definido, como mencionábamos, ¿no es cierto?, los dueños de riesgo, los dueños de controles, la reportabilidad de los hallazgos, ¿ya?, los protocolos y procedimientos, el programa de verificación en terreno, ¿ya?, que lo hace toda la supervisión, que lo hacen los dueños de riesgo, que lo hacen los dueños de controles, ¿ya?, y las competencias técnicas de los dueños de riesgo y de control, que hay que, ¿no es cierto?, realmente fortalecérselas. ¿Cuáles son nuestros desafíos? Fundamentalmente, mejorar la competencia de la supervisión, mejorar la disciplina operacional en la ejecución de los trabajos, mejorar disciplina en la verificación de los controles críticos, eliminar la exposición a las personas y priorizar trabajos en equipos autónomos, asignar dueños de riesgo y control en cada uno de los riesgos críticos de la corporación, identificar y corregir defectos encontrados en la verificación de controles críticos, mejorar el enfoque proactivo para asegurar la calidad de la verificación de los controles críticos. Es decir, puntos 6 y 7, ¿no es cierto?, forma lo que conocemos como el QAQC. ¿Ya? En eso estamos hoy día, ¿no es cierto?, empeñados. Tenemos confianza, digamos, en que esta es una metodología y un sistema que nos puede ayudar, ¿no es cierto?, realmente a eliminar las fatalidades y los accidentes graves a las personas. Eso es. Muchas gracias. Muchas gracias, Manuel, por tu exposición. Bueno, ahora pasamos a la segunda exposición, la cual invitamos a don Mimo Micali, en representación de Seguritron, que es una de las empresas socias de nuestra corporación. Mimo trabaja en Seguritron AG desde 1989 y es gerente regional para América Latina desde 2002. Es licenciado en Ingeniería Electrónica, licenciado en Marketing, Información de Gestión, Certificación de Seguridad y Protección CPA de Europa. Dentro de su potencialidad habla 6 idiomas, así que yo supongo que hoy día va a ser la exposición en español. Mimo, por favor, adelante. Espero que el Jack Lack no lo complique, pero... Bueno, muchas gracias y antes de todo agradezco a Armando, Gustavo también por la invitación
Es un placer estar acá y presentar un poco nuestra tecnología que tenemos hace muchos años para la detección contra incendio en túneles de carretera, metroviarios, también de mineros, pero también muchas otras aplicaciones industriales como protección de cintas transportadoras y otras más. Voy a pasar acá un poco a los temas que vamos a ver durante esta presentación. Un poco los requerimientos de un sistema de detección contra incendio para túneles, que son obviamente diferentes que poner un sistema de detección en un hotel o en un edificio. Las normas, vamos a ver un poco el principio de operación. Inclusive tenemos este sistema expuesto ahí atrás, funcionando, para que le podemos también mostrar cómo funciona este cable sensor inteligente. Sobre el concepto un poco cómo es la implementación de estos equipos dentro de un sistema de supervisión y algunos casos de éxito. Bueno, antes de todo lo que se requiere es que un sistema de detección de incendio que se instala en un túnel, sea de carretera o metroviarios, obviamente sea resistente a todo lo que son emisiones de partículas, de escapes, de humedad, cambios climáticos también, niebla, polvo. Entonces, no se puede elegir cualquier tipo de sistema de detección que no se puede adaptar a estas condiciones críticas que tenemos justamente en esas aplicaciones. Lo que un sistema de incendio, normalmente dentro de un concepto en un túnel, tiene como prioridad, es siempre la máxima prioridad salvar personas humanas. Y por lo tanto es importante que toda la información que viene de este sistema lineal de temperatura llegue correctamente a un centro de control. Por eso que se hace una implementación a un sistema SCADA de supervisión, donde a través de la información que llega de las temperaturas de un túnel, si aumentan rápidamente, hay varias acciones que se tienen que tomar, como por ejemplo controlar o poner las luces rojas para evitar que otros vehículos entren en un túnel donde aparentemente se está detectando temperaturas elevadas o un incendio ya avanzado. Eso es muy importante y obviamente también señalizar la ruta de escape para que la gente que se encuentra ya dentro del túnel tiene más facilidad de encontrar la ruta de escape más cercana de donde quedó parado. También todo eso hay que también adicionar el control del sistema de ventilación, que es para, en caso dependiendo del concepto de la ventilación, hay que extraer el humo o empujar el humo hacia afuera. Eso porque 90% de todos los accidentes fatales con muertes es por asfixia. Entonces, el humo realmente es el mayor enemigo, aparte de las altas temperaturas que después se van desarrollando con el pasar del tiempo. Pero el humo es el peligro número uno cuando empieza un incendio dentro de un túnel. Por lo tanto, es importante accionar todo un sistema de extracción lo antes posible. En el mismo tiempo también alertar a los bomberos, si hay un equipo local o externos, para que puedan acceder lo más rápido posible. Por eso también es importante poner los semáforos en rojo para evitar que los autos también sirven como congestionamiento, porque también eso es importante para que los bomberos puedan llegar hacia el túnel lo más rápido posible. Y si hay algunos túneles que también cuentan con sistema de extinción, obviamente se tendría que activar estos sistemas para evitar que el humo de repente se propaga de un sector al otro. Entonces hay túneles que utilizan a cada 50 o 100 metros un sistema de extinción que genera una neblina de agua como si fuera una pared para evitar que el humo se propague también. ¿Cuál es el objetivo de la protección? Obviamente siempre se dice lo más rápido posible porque estamos protegiendo vidas humanas. Hablamos de segundo. Cuando hay un accidente, el sistema tiene que detectar en segundos, pero cada segundo que se pierde podría ser un auto más entrando en un túnel donde se puede quedar atrapados
y donde no tiene más cómo salir. Entonces, realmente cada segundo puede valer vidas. También la protección de la infraestructura. Cuanto antes podemos detectar, más rápido llegan, decimos así, los equipos para combate que pueden también controlar el incendio. Cuanto más tiempo pasa, más difícil controlar el incendio, y con las temperaturas de varios 100 grados, pasando los 1000 grados, se puede danificar toda una estructura importante dentro del túnel. Pero también lo más rápido posible sin tener falsas alarmas, porque cada falsa alarma genera también muchos problemas para el operador de un túnel, como por ejemplo la luz roja puede causar un congestionamiento a la entrada de un túnel, accidente de colisión, también el retraso de tráfico, que es un prejuicio también en la economía cuando por varias horas hay congestionamiento. Y obviamente, si se apagan los sistemas de ventilación, hay que volverlo a arrancar otra vez. Eso también es un gasto importante energético. Por eso que lo más rápido posible, pero siempre considerando de que el sistema no da alarmas falsas. Normalmente en Europa, en países como Alemania o Suiza, se tolera una alarma falsa por año, cuanto mucho 2. Pero si el sistema dispara muchas alarmas falsas, obviamente eso ya no es interesante para el operador. Y también para todo lo que son los equipos de rescate, que obviamente es una desmotivación si cada vez que tienen que salir se dan cuenta que fue una alarma falsa. Sistema de extinción también, si hay uno instalado, también es un gasto que se pierde. Entonces, de acuerdo a la Asociación Internacionales de Autopistas, tiene que ser tan rápido como necesario. O sea que el compromiso de cada fabricante para una solución de una detección contra incendio en un túnel es tener un sistema rápido, pero también eficaz y seguro. Aparte de eso, lo que se requiere de un sistema también lineal de incendio es que se pueda integrar de una forma amigable, fácil a un sistema de operación. En general, todos esos sistemas de SCADA trabajan con diferentes interfaces, Modbus, TCP/IP, puede ser BACnet. Entonces, el equipo tiene que tener estas interfaces para que pueda ser implementado a un sistema existente o un sistema nuevo. También la planificación, la instalación, la puesta en servicio, mantenimiento, eso también tiene que ser fácil para no generar muchos costos, que al final el precio también es un factor importante para la decisión de una tecnología que sirve para la detección y la protección de incendio en un túnel. Hablando de normas, hay varias normas. En Europa hay más normas en cada país, porque antiguamente algunos países que tienen más túneles, como Suiza, debe tener alrededor de 500, 600 kilómetros de túneles, o Austria también, ellos tienen sus propias normas. La alemana, la RABT, también es una norma muy utilizada como referencia a nivel internacional. Está la NFPA también, está la de Brasil también. Entonces, las normas que definen, las normas definen criterios cómo el sistema de detección de incendio tiene que funcionar en un túnel. Y esto se puede hacer a través decimos, a través de pruebas que se hacen dentro de un túnel, y que eso normalmente se acompaña con los bomberos locales también, que tienen que asegurarse que el sistema funcione de acuerdo a lo que está especificado en la norma. Hacer solamente un ejemplo, en Alemania, la prueba que se hace típicamente en un túnel es que se hace un incendio utilizando 20 litros de gasolina. Eso genera una energía de entre 5 y 9 megawatts, que 5 megawatts es considerado un vehículo medio, pequeño. Si esto se lleva a encender, esto genera más o menos 5 megawatts. Una pequeña van puede llegar a 9, 10 megawatts. Entonces, esto lo que simulan en un túnel con una velocidad, en este caso en Alemania, hasta 6 metros por segundo, que es relativamente alta, donde el sistema de incendio tiene que activar en menos de un minuto. Entonces, ese es el criterio para que prácticamente se acepte el sistema de incendio en un túnel, sin tener también falsas alarmas. Hay otras normas, como en Austria o en Brasil,
utilizan en lugar de gasolina, alcohol, a veces también por el hecho de que el diésel puede también contaminar el túnel cuando se hace una inauguración. Entonces, en este caso, usando alcohol es más limpio, pero obviamente la potencia energética de esta prueba es mucho menor, es de 1.5 megawatts, pero lo hacen con menos velocidad de viento y acá también tiene que responder en 60 segundos o menos. Estos son los criterios utilizados por las normas. Vamos entrando un poco en lo que es el sistema de detección lineal. Este es un cable sensor de temperatura que tiene sensores integrados prácticamente a la parte interior del cable. Lo podemos ver después ahí en la muestra, en la mesa. Y esos son sensores que se comunican constantemente con la unidad de control a lo largo de prácticamente 3.500 metros. Y eso se puede repetir y repetir hasta prácticamente proteger túneles de 10, 20, 30, 40 kilómetros o más. Hay sensores normalmente a cada 2 o 3 metros si hablamos de protección de cintas transportadoras, o en caso de un túnel, lo muy común es tener un sensor de temperatura cada 10 metros. Eso es lo que es suficiente. El otro punto importante es la exactitud, o sea, estamos hablando de una exactitud de 0.1 grados centígrados, o sea que el operador puede recibir una información de la temperatura real de lo que se está midiendo, y eso es muy importante porque aparte de ser un sistema de detección de incendio, es también un sistema de monitoreo de temperatura, donde el operador puede también aumentar, disminuir la velocidad, la ventilación, en caso que las temperaturas aumentan. Resumiendo un poco, este cable puede tener hasta máximo por controlador 350 sensores, o puede llegar a 3.200 metros en un solo tramo de cable. Tenemos un control automático de todos los sensores a cada 10 segundos, entonces prácticamente el operador está recibiendo temperaturas actualizadas a cada 10 segundos. Se puede hacer una instalación redundante si tenemos 2 controladores en cada extremo. Entonces, si se corta el cable por algún problema, no hay ninguna pérdida de ningún sensor. El sistema sigue funcionando 100%, lo que es importante para la seguridad en un túnel. Se pueden hacer también varias ramificaciones, si puede ser durante la instalación o posterior a una instalación, se pueden siempre conectar otros tramos nuevos de cable dentro del mismo tramo principal. O sea que es muy, muy flexible en este sentido toda la instalación. Un sensor defectuoso que por alguna razón, por un golpe o si se quemó un tramo de cable por un accidente, prácticamente no detiene todo el sistema. Todos los demás sistemas siguen, los sensores siguen funcionando porque cada uno tiene un aislador de cortocircuito o de falla. El sistema puede ser utilizado en áreas donde tenemos menos 40 hasta más 85 grados. Y dentro de ese rango de temperatura podemos setear la temperatura máxima que queremos que detecte, pero lo más importante es qué tan rápido es la subida de la temperatura. O sea que si al llegar a 1 grado por minuto, podría ser un criterio de alarma. El 90% de todas las alarmas siempre es por la velocidad de la subida de la temperatura y no por la temperatura máxima programada. Entonces, es totalmente flexible y programable. Cada sensor tiene una propia dirección y por lo tanto también tiene su propia sensibilidad adaptada al lugar. La resolución de 0.1. La detección de radiaciones infrarrojas de calor también es posible. Eso quiere decir que si hay un camión entrando en un túnel y se encuentra parado y que de repente la superficie del motor se calienta, mismo que no hay variaciones de temperatura al techo del túnel, emite unas radiaciones infrarrojas que se podrían detectar a través de estos sensores. O sea que se podría dar una indicación de que hay algún cuerpo caliente alrededor de un sensor, que podría ser un aviso para un operador a través de una cámara verificar qué está pasando.
Y otra cosa que es un sistema muy robusto, totalmente protegido contra influencias externas. También si se instalan en un túnel metroviario donde tenemos línea de 16, 24 kV, no afecta la operación de esos sensores, mismo con inducciones también electromagnéticas o de otras fuentes. Instalación y montaje muy sencillo. Normalmente siempre el último sistema que se instala dentro de un túnel cuando prácticamente está casi todo listo. Y libre de mantenimiento, que es importante porque el túnel no tiene un acceso fácil para entrar y hacer mantenimiento. Entonces, una vez que se instalan estos equipos, en general pueden trabajar hasta 20, 25 años. Acá en Latinoamérica hay equipos con más de 25 años trabajando sin ningún tipo de mantenimiento. Y eso es muy importante tomarlo en cuenta también porque es un producto fabricado para una aplicación extrema. La implementación, el concepto de implementación de este sistema es, en una sala de control obviamente llegan muchas informaciones de muchos sistemas. Pero después también están los detectores de calor lineales, que es como lo que acaba de mostrar, y que también hay que accionar después a diferentes equipos para asegurar la protección. A veces se encuentran también en túneles segundos sistemas, o sea, dos sistemas de detección de incendios, cuando se quiere hacer una dependencia de uno con el otro y así activar un sistema de extinción. Son muy pocos todavía los túneles que tienen un sistema de extinción, también por el tema de costo, pero sí un sistema lineal de prevención, esto es muy importante. El concepto normalmente para un túnel no es solamente un cable sensor lineal, o sea, no es solamente la protección del túnel en sí, pero también hay que tener un panel de incendio, detectores puntuales para lo que son las salas eléctricas, sala de transformadores, y todo eso tiene que estar en red. Acá vemos un típico proyecto, por ejemplo, donde hay un túnel, tenemos el cable en el centro del túnel, color amarillo, que prácticamente se instala en el centro y siempre en el punto más alto porque es ahí donde se va a concentrar el calor. Cuando hay dos controladores a cada extremo, tenemos la seguridad de que hay una redundancia, que si llega a cortar el cable por algún accidente, el sistema sigue funcionando. Hay muchos túneles en Europa cuando el sistema de detección de incendio falla, tienen que cerrar el túnel. No es el caso cuando hay un sistema redundante porque pueden seguir trabajando. Todo eso también se conecta, por un lado, directamente a la sala de control para recibir las temperaturas constantemente de cada punto en el túnel, y por otro lado, se instalan algunos contactos a un panel de incendio, que a veces por norma también el panel de incendio tiene que estar reportando en caso de un incendio. También cuando hay, por ejemplo, dos tubos unidireccionales, se podría hacer una instalación pasando con el cable de un tubo al otro y hacer diferentes diseños para que el sistema sea redundante. Los dispositivos de montajes, hay diferentes dispositivos, obviamente depende si estamos hablando de un túnel con el techo liso o si es medio rugoso, entonces dependiendo un poco de eso hay diferentes tipos de abrazaderas que se utilizan y que también evitan en caso de incendio que el cable no se desprende. Eso también es importante para que no caiga el cable sobre vehículos. Por lo tanto, también es importante el detalle de montaje de este tipo de cable sensor. Bueno, los paneles de incendio son paneles que obviamente sirven para controlar todos los que son los detectores puntuales, sirenas, pulsadores que se encuentran prácticamente distribuidos en diferentes salas eléctricas. Acá vemos un poco un proyecto donde vemos los paneles, el sistema lineal. No voy a entrar mucho en los detalles también por cuestión de tiempo, pero es bastante complejo la detección en un túnel porque realmente hay muchos lugares que hay que proteger, no solamente el tubo principal.
Los detectores de temperatura o de humo, en este caso que utiliza Securiton, son detectores inteligentes que se adaptan, se pueden programar como humo o temperatura, no hay que elegirlo antes, esto se adapta al ambiente. Entonces, si es un ambiente más contaminado, el detector trabaja más con temperatura, si es menos contaminado, utiliza más como el sensor de humo. Entonces, son sensores extremadamente inteligentes que permiten adaptarse al ambiente siempre con el fin de evitar falsas alarmas. Y la sensibilidad de esos detectores se arreglan automáticamente dependiendo de la temperatura en el ambiente. Cuanto más alta la temperatura, más sensible se hace el sensor de humo y así todo a través de una lógica implementada en el sensor. Si vemos un poco los proyectos, por ejemplo, de una sala técnica, tenemos varios detectores. En este caso no entraría el cable sensor porque son áreas puntuales donde están los tableros técnicos que hay que protegerlos con detectores puntuales, pero también tenemos un sistema de aspiración que es más o menos, estamos hablando de 200, 300 veces más rápido que un detector puntual que tenemos acá en un hotel. Y eso es importante para el centro de control, por ejemplo, donde hay que proteger todo lo que es los gabinetes, donde está toda la información, sería un poco el cerebro del centro de control, que obviamente a utilizar un detector de aspiración se puede detectar antes de que se ve el humo. O sea que cuando ya hay un problema de un posible sobrecalentamiento de un circuito electrónico, a través del vapor que se puede detectar decimos así, una alarma en una primera fase para evitar que esto sigue quemándose. O sea, que el problema principal después que si uno pierde uno de estos gabinetes, podría perder parte de control de todo el sistema en un túnel. Así como pisos falsos donde hay una cantidad de cables, de datos y de energía también, que son lugares estratégicos. Bueno, algunos casos para terminar de éxitos. Este cable está instalado en más de 3.000 kilómetros de túneles en todo el mundo. Algunos de estos están también acá en Chile y muchos en toda Latinoamérica. Pensando que esa tecnología tiene casi 40 años, está muy aprobada. Y entonces tiene bastantes referencias a nivel mundial. Tal vez uno de los túneles más importantes acá, obviamente, es el de Costanera Norte, donde tenemos más de 12 kilómetros, obviamente no solamente los túneles, pero también considerando las salidas, las entradas, que son de 100, 200, 300 metros, todo protegidos con este cable sensor. Entonces, si usted pasan por el túnel, en general se ubica el cable en el centro, a veces un poco al costado, a veces está bien en el centro, y cuando hay túneles más anchos, de más de 3 carriles, hay 2 cables instalados para tener la eficaz en la detección. También en este caso acá de los túneles de Avenida Kennedy, tenemos más de 3 carriles, ahí están más de 2 cables instalados, así manteniendo siempre una sensibilidad muy, muy alta. También el túnel Chamicero 2, también el 1, no lo mencioné acá, pero están los dos que tienen la protección. Acá un poco se ve en el centro, bien en el centro está el cable sensor. El punto más alto es importante porque el calor siempre sube, entonces hay que captar estas temperaturas donde realmente se concentra el calor. Túnel San Cristóbal también tiene muchos años también y también utiliza esa tecnología. Túnel de los Aldes, prácticamente otros más. Puse acá uno de Brasil, que es un túnel, un proyecto bastante importante que se conecta prácticamente la parte interior de São Paulo hacia la costa. Que estos son túneles que forman prácticamente 13 kilómetros y justo hace 3 semanas atrás recibimos prácticamente un otro pedido, poquito mayor de 15 kilómetros para todos los túneles que se encuentran abajo de la costa para llegar hasta una ciudad importante. Entonces hicieron 4 o 5 túneles más y eso también es parte de ese nuevo proyecto que estamos viendo. Puse apenas un túnel de Suiza porque creo que uno de los más conocidos, de 17 kilómetros, entre los 3, 4 mayores o más largos del mundo, túneles de carretera.
Es un túnel emblemático porque conecta un poco Italia, por un lado todo lo que viene de Italia del sur y va hacia Alemania, tiene que pasar por Suiza, que es un poco un corredor de transporte, y acá tenemos este túnel de 17 kilómetros que después de tantos años se decidió hacer un segundo tubo, ¿no? Más por cuestiones ambientales estuvo parado, pero eso es un túnel bidireccional y ahora se está empezando la fase 2 con un segundo tubo de 17 kilómetros que después esto van a ser 2 tubos unidireccionales para aumentar obviamente la seguridad. Otros túneles, acá puse algunos de Colombia, porque Colombia tiene actualmente los túneles más largos de Latinoamérica, con el túnel de la línea, que son 8.6 kilómetros. El que vimos antes de Costanera, obviamente son varios tramos de túneles dentro de Costanera, entonces no es considerado un solo túnel. Acá es prácticamente un túnel entero de 8.6 kilómetros, que hay varios, actualmente están haciendo otro de 9.8 kilómetros, que es el túnel Toyo, que debería estar listo dentro de un año. Entonces son túneles bastante importantes también ahí en Colombia. Bueno, conclusión un poco, siempre importante que obviamente un sistema de detección de incendio no es solamente para detectar que hay presencia de un incendio, pero también estos sistemas de forma automática controlan la ventilación, los semáforos y el control de escape. O sea que si el operador sí o sí falla o en su operación, estas activaciones están aseguradas de forma automática. Es como una redundancia para estar seguro que no acontecen otros accidentes por falla de operación. Entonces, adicionalmente, la información de humo que se puede recibir a través de las cámaras instaladas o de los opacimétricos. Y el paso 3 es activar un sistema de extinción de incendios siempre que hay un sistema instalado en un túnel. Todo eso para obviamente evitar estos graves accidentes que tuvimos hace 20 años, la mayoría en Europa, donde hubo más de 30, 35 muertes, y por eso también creo que, como vimos en la presentación anterior, la prevención es muy importante, siempre se aprende con esos accidentes y se trata de mejorar cada vez más la prevención. Bueno, eso es todo. Gracias por su atención. Gracias. Aló, ahí sí. Muchas gracias mismo por tu exposición. Ahora le damos la bienvenida a Juan Pablo Ruiz Tagle, de la empresa IoT, empresa socia y auspiciador de este summit. Juan Pablo es ingeniero civil industrial de la Universidad de los Andes y tiene una trayectoria de cerca de 17 años en sectores mineros y construcción. En la actualidad se desempeña como gerente general para América Latina, liderando el desarrollo y la gestión para el mercado latinoamericano. Así que dejo con ustedes a Juan Pablo Ruiz. Gracias. Hay un temita con la presentación, pero no importa. Bueno, muchas gracias y quería partir con la primera lámina con esta palabra tan chilena que creo que grafica un gran tema que tenemos en los túneles y en general en la minería subterránea, que es la comunicación. Es al tiro, es una, ¿no es cierto? Uno dice, bueno, ¿cuánto es al tiro? Va a depender de la persona que uno le pregunte. Y sobre todo cuando hay emergencias, el al tiro también es, como hablaban otros expositores, la importancia de la reacción en segundos y cómo hacerlo. Entonces, como les decía, el tema de la comunicación, ¿en qué afecta en el tema de tunelería o minería? Principalmente en el manejo de emergencia, en el control de tráfico, en la aislación o habilitación de sectores, coordinaciones de inicio y términos de turno, la interacción persona-equipo, que es un tema que ha estado muy en boga últimamente, el manejo de operaciones en ambientes ruidosos y sobre todo que hoy día existen diversas tecnologías que en general requieren un alto nivel de mantención y además son muy costosas. ¿Qué les voy a contar? Un ejemplo que en nuestra empresa, donde partimos básicamente. Esta es una minera en Indonesia, muy conocida, una de las minas más grandes del mundo.
que tiene rajo y la obra subterránea, tiene altos niveles de sismicidad, muy similares al Teniente, donde el problema principal era la comunicación. ¿Por qué? ¿Cuál es el problema? Era un open pit que se transforma subterránea, alta sismicidad, sistemas de emergencia vulnerables, principalmente radio, y sistemas de gases por olor. Frente a un evento sísmico, el concepto era evacuación total del footprint, lo que genera obviamente pérdidas operacionales. Y otro tema no menor, en esta mina se hablan 6 idiomas. Entonces, coordinar una emergencia por radio con 6 idiomas pasa a ser un tema crítico. ¿Cuáles eran los requerimientos para la solución de este problema? ¿Qué nos pidieron? Comunicación en tiempo real, cosa que con la radio no se puede porque es unicanal. El monitoreo permanente del sistema, poder tener certezas de que el sistema opera o no opera frente a una emergencia es clave, sobre todo con los falsos positivos también, que es importante saberlo. La activación automática por externos o por elementos que generen esa activación. Y otro elemento importante, la capacidad de integración, que en general cuando uno ve los sistemas actuales existentes, siempre es un problema la integración entre sistemas de distintas marcas, que es algo que se da porque hay distintas tecnologías, distintas funciones que es clave poder integrar. Entonces, aquí entra nuestro sistema. Una lámina. Bueno. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Es, mediante el uso de luces, el poder manejar emergencias. Entonces, si ustedes ven acá está el footprint, cada uno de estos puntos es una luz, la cual indica en tiempo real una condición, ya sea verde, seguro, rojo, no seguro, que se maneja desde un software que puede ser localmente en terreno o en una sala de control, que la operación es coordinada, entendiendo que pudiera existir, por ejemplo, un corte de comunicaciones con la superficie, se puede operar localmente. Y lo que nos pidió este cliente básicamente es, si ustedes ven acá, este es un block caving, donde esta sería la zona de mayor acumulación de tensiones, donde podría haber un estallido de roca. Y lo que establecimos fue generar 3 áreas de control, donde frente a un evento es poder informar en qué área se produjo el evento, generar una evacuación y luego de eso manejar esa evacuación. Y además, si el área que no se vio afectada puede seguir operando, informar que se mantenga la operación. Entonces, ¿cuál es la solución? Estos 3, en este caso fueron 3 colores, verde, rojo y amarillo, donde, si ustedes ven, podemos nosotros segmentar, independiente de donde estén conectadas las luces, segmentar áreas en una lógica de polígono. ¿Qué es un polígono? Como ven acá, esto. O sea, es un dibujo literalmente y todas las luces que caben dentro de ese polígono toman una determinada acción en base a botones en el software, ¿ya? ¿Qué trajo como beneficio para este cliente? Principalmente un aumento en la productividad frente a eventos sísmicos del orden de un 30%. El poder mantener un monitoreo y establecerlo como el primer aviso masivo a todos los trabajadores en tiempo real. O sea, ese fue el gran cambio, ¿ya? Además, este sistema está integrado con el sistema sísmico, con el sistema de incendio y sistema de ventilación, permitiendo así poder entregar información, por ejemplo, en caso de un incendio, cuáles son las rutas de evacuación. Además, en caso de problemas de ventilación en un determinado sector, también generar alertas de evacuación, no solamente el tema sísmico. ¿De qué está compuesto el sistema? Básicamente son 3 elementos, que son los controladores. Falta la luz aquí, pero bueno, algo pasa con la presentación. Básicamente son los controladores, los cables, que nosotros vendemos los cables ya dimensionados, y estos cables se conectan con una lógica plug and play, o sea, son cables que ya vienen con un conector directo, no hay necesidad de corte o de manejo de los cables. Y además las luces
que no aparecen aquí, pero después tengo un stand atrás y las puedo mostrar en vivo. Cosas importantes, que el sistema, en caso de un corte total de energía, sigue operando por 6 horas. Además, las luces tienen baterías internas que le da otras 2 horas más de funcionamiento. El sistema tiene un nivel de protección IP67, por lo tanto está pensado para ambientes húmedos, con agua y con polvo. El consumo del sistema en general, para que tenga una idea, 120 luces consumen 600 watts por hora, dado que las luces operan en 48 volts, lo cual elimina otro riesgo, o lo mitiga fuertemente, que es el riesgo de electrocución, porque todo el sistema opera en 48 volts. Y además, otra característica es que la electrónica de las luces no se ve afectada estando expuesta a ondas expansivas. O sea, podemos estar a 30 metros de la frente. Importante que en esos casos ocupamos un cable con armadura, o sea, con armadura de acero, de tal manera que se evite el daño por golpes, ya sea de una pala o de otros equipos. Otro ejemplo, esto fue en Australia, donde el sistema se integró a un sistema de monitoreo de DPM, que es el Diesel Particulate Matters, que básicamente es el particulado diésel, en tiempo real, lo que permitía de alguna manera, cuando habían alzas en los niveles de gases, hacer una evacuación de los sectores donde se estaba trabajando. Otro caso, en el Teniente, hoy día estamos en un piloto en Pilar Norte para la demarcación, o sea, en Esmeralda hace ya un año y en Pilar Norte estamos en el proceso de instalación para la evacuación demarcación de las vías de evacuación principal. ¿Cuáles son las aplicaciones del sistema? Y aquí hay varias más, porque siempre surgen ideas con los clientes, pero principalmente el poder operativizar planes de emergencia en tiempo real. Esa es nuestra principal fortaleza, diría yo. El que podemos hacer tracking de personas y equipos sin necesidad de tener una red Wi-Fi, dado que las luces, finalmente, cada uno de los dispositivos es un gateway que capta datos Bluetooth y Wi-Fi. Y aquí quiero ser súper claro, no creamos una red Wi-Fi con las luces, o sea, eso necesita un soporte si es que quiere uno incorporar radio PTT, video o transmisión de datos de voz. Podemos hacer demarcación de gestión de tráfico, donde podemos, en base a polígonos, crear áreas y acciones en las luces automáticas con lecturas de tags, ya sea, por ejemplo, una rampa de acceso a un nivel, determinar que si un tag es leído al ingreso, las luces de 200, 500 metros más allá se pongan un determinado color. La gestión de operaciones, ya que yo tuve la experiencia de trabajar casi 12 años construyendo túneles en Teniente como contratista, y uno de los principales problemas que teníamos era determinar la ubicación de los equipos a los inicios de turno, saber a qué hora entraban los turnos y poder hacer coordinaciones finas durante el turno de los equipos de trabajo. Y finalmente, el tema de la detección y alerta de interacción personas-equipo. Aquí también, para ser súper preciso, qué es lo que podemos y lo que no podemos hacer. Lo que nosotros podemos hacer es que mientras un equipo se desplaza y hay luces, genera una burbuja mientras avanza, de tal manera que si una persona nota este cambio en las luces, sabe anticipadamente la presencia de un equipo. Y asimismo podemos hacer interactuar tags, de tal manera que si es que hay una interacción, por ejemplo, entre 2 equipos pesados, las luces generan un cambio de estado diferente al de la burbuja que lleva, ¿ya? Ahora, entrando un poquito al detalle del sistema, como les expliqué antes, básicamente un controlador puede soportar hasta 120 luces. Si las distanciamos a 20 metros, tenemos un alcance de casi 2,4 kilómetros con un solo controlador. Si uno densifica buscando mayor iluminación, efectivamente se disminuye el alcance, pero el estándar nuestro es este. Lo que les decía antes, esto consume 600 watts por hora, y como ustedes ven, la instalación simplemente es cables que salen desde el controlador y luego se conectan en serie las luces. Aquí hay un punto súper importante. Cada una de las luces es un elemento independiente y completamente programable. Por lo tanto, esto no es como una cinta LED, ¿no es cierto?, que uno dice, bueno, la programo en un color. Yo puedo definir que estas 4 luces estén en rojo parpadeando, de la luz 5 a la 8 estén haciendo un secuenciamiento en una dirección, y las otras 20 estén en rojo fijo. O sea,
es totalmente programable y además puedo hacer interacciones entre líneas y entre controladores, por decirlo así, con diferentes líneas. O sea, si aquí tuviera otro controlador y estuviera controlando todas estas luces, yo puedo hacer un polígono, decir que todas estas luces de acá hagan determinada función. Y no se requiere programar el controlador, sino que se maneja a nivel de software y eso se entrega al controlador. Rápidamente, otra característica del sistema, nuestro sistema es fuente abierta, por lo tanto los datos son del cliente y se pueden entregar como base de datos en el formato que se nos pida. Y con eso, ¿qué hacemos? De alguna manera sacamos esa variable de cómo generar la información, porque muchas veces los clientes ya tienen sistemas de base de datos y integrar un nuevo software siempre es un problema. El software nuestro básicamente se basa en la gestión de las luces, la operación de las luces y además en la capacidad de tracking. Y eso entregar visualmente un tracking. ¿Qué podemos hacer con las luces ahora más en detalle pensando en la arquitectura de esto? Como les dije antes, cada una de las luces tiene una antena Bluetooth y Wi-Fi, por lo tanto estamos captando datos de donde tengamos luces. Nos podemos integrar con sistemas Bluetooth, Wi-Fi, y si son de alguna manera del tipo SCADA, podemos también captar el dato generando una transformación desde SCADA a Bluetooth o Wi-Fi. ¿Ya? Los controladores cuentan también con botón de emergencia y sirena, por lo tanto tenemos esa posibilidad. Las luces no tienen alarmas sonoras y no tienen sensores. O sea, sí nos integramos con sensores, pero no tienen sensores las luces, solamente tienen capacidad de captar datos. ¿Ya? Luego de esto, la integración con otros sistemas existentes es mediante APIs, donde, en este caso si fuera un sistema de monitoreo sísmico, pero digamos un sistema de incendio, donde tienen sensores de humo, podemos captar los datos de este sensor sin necesidad de que este sensor esté cableado hasta la superficie o comunicándose con la superficie, y así de tal manera a través del cable comunicar, y cuando hay, por ejemplo, una variación en uno de los parámetros del sensor, podemos generar una alerta local instantánea o captar el dato, ir al sistema y que el sistema nos diga qué hacer. O sea, podemos tener esas comunicaciones bidireccionales. ¿Ven? Aquí me pasó algo rarísimo. Pero bueno, lo que le explicaba, perdón, de la burbuja, ¿no es cierto?, del equipo, esto de alguna manera es que si es que una pala se está moviendo, puede hacer este cambio programado avisando su desplazamiento previamente al llegar a una intersección. Otro producto que hoy día ya tenemos casi 3 meses funcionando es este que se llama Dragonfly. Esta foto es una foto de hace 3 días del metro de Sydney, que es nuestro primer proyecto, que de hecho caló anoche, o sea, hoy día en la noche, uno de los túneles. Y el concepto es el siguiente, es la misma lógica de la Firefly, pero con una iluminación mucho mayor y que en los lados, en los laterales, tiene la posibilidad de hacer las distintas combinaciones de luces. Por lo tanto, está pensado para túneles de infraestructura o ya instalaciones más definitivas. ¿Por qué? Este opera en 220. Entonces tenemos esa complejidad que de alguna manera la ganancia nuestra es poder en condiciones de operación, de construcción o de desarrollo, no tener o sea, disminuir fuertemente el consumo, y este de alguna manera consume muchísimo más, pero tiene esas prestaciones en cuanto a niveles de iluminación. ¿Ya? Eso sería. Y esta foto me favorece mucho, pero no es mía. ¿Ah? Muchas gracias.